El siguiente video es la presentación del trabajo práctico de la materia Teoría de Circuitos, que es requisito para poder rendir el examen final de síntesis en caso de haber promovido la materia o el coloquio de teoría en caso de rendir como libre. En este práctico vamos a ensayar circuitos que estarán formados por componentes reales. Estos componentes se hallan junto con el hardware que compone el laboratorio remoto en la sede de Pellegrini 250 y tendremos la oportunidad de realizar ensayos sobre circuitos a través de una interfaz web desde cualquier PC con un navegador y acceso a Internet a cualquier hora del día. Es importante recalcar que estaremos trabajando sobre circuitos que van a ser interconexión de componentes reales, a diferencia de lo que sucede en una simulación. En una simulación utilizamos un software donde cada uno de los componentes está representado por un modelo que puede o no representar al componente en cuestión en el rango en el que estamos manejando de frecuencia o de corriente o de tensión, además de ignorar fenómenos como la temperatura o como el ruido ambiente. Aquí estos componentes existen realmente, son componentes comerciales que se pueden conseguir en cualquier casa de electrónica y dentro de lo que es el laboratorio en la sede de calle Pellegrini, estos componentes están conectados a una matriz de interconexión que recibe órdenes del servidor a través de la interfaz web que usamos nosotros. Bueno, ¿cómo accedemos al laboratorio? En la diapositiva estarán viendo el link que los lleva al laboratorio. Este link se lo mandaremos por correo, además de mandarle un link que los agregará al grupo de trabajo del Laboratorio de Teoría de Circuitos del segundo semestre de 2018. Una vez que hagan clic en ese link pueden suceder dos cosas. Si ustedes ya tienen usuario, dado que han trabajado con el laboratorio en alguna otra materia, entonces quedarán automáticamente agregados al grupo y podrán utilizar el laboratorio remoto de la materia. Si ustedes no tienen un usuario creado, entonces el link los llevará a una página de creación de usuario donde ustedes ingresarán su nombre de usuario y su contraseña y a partir de ahí podrán seguir usándolo. Una aclaración importante para alumnos que están recursando la materia y hayan utilizado el laboratorio que estaba alojado en la Universidad de Deusto, España. Esta es una copia del original que estaba en dicha universidad, pero los usuarios que estaban creados para esa interfaz web no son los mismos, por lo tanto no son válidos en este laboratorio y si no tienen para el laboratorio de la facultad, deberán crearse un usuario nuevo. Aquí estamos viendo la página de inicio del laboratorio, tal como lo mostraba la diapositiva. Aquí sí ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez creados, nos abrirá esta pantalla donde elegiremos qué sesión abrir del laboratorio. Le ponemos en usuario. Aquí tenemos la pantalla principal del laboratorio. En la zona superior tenemos la zona de componentes, que es donde aparecerán los componentes que usaremos para armar los circuitos. En el medio está la zona de montaje y acá por debajo está la zona de instrumentos. La zona de montaje está representada por una imagen de un protoboard. Para los que nunca vieron un protoboard, es una placa que está orientada al desarrollo de prototipos. Cuando nosotros estamos diseñando un circuito y luego de haber pasado por la etapa del cálculo sobre el papel, llega un momento en donde ese circuito debe ser probado a ver si en la realidad hace lo que nosotros esperamos. En lugar de armar la placa soldada, que además para ser creada se debe someter a la placa virgen a un proceso con ácidos y luego soldarla y demás, se puede hacer un paso intermedio que es prototiparlo en un protoboard. La ventaja del protoboard es que podemos armar el circuito rápidamente, ya que los componentes se encastran en los orificios de la placa y se pueden unir mediante cables, lo cual nos permite modificarlo rápidamente, realizar pruebas sin necesidad de soldar y desoldar componentes. Esta es una imagen donde se muestran cómo se calzan los componentes en una protoboard. Dentro de esos orificios hay unas chapitas metálicas elásticas que hacen contacto con las patas y los sujetan para que el componente quede fijado y nos permiten además incluir cables que nos sirven para unir distintos componentes. Esta es una imagen de un protoboard desarmado donde podemos ver
que los orificios no están todos separados entre sí, sino que están unidos mediante puentes metálicos, ¿no? Estos puentes forman vinculaciones galvánicas entre series de orificios que nos permiten crear nodos. Así, en una línea de orificios que están unidos entre sí, podemos conectar varios componentes, situación que en un dibujo de un circuito lo conocemos como un nodo. A su vez, los orificios que están en los costados del protoboard están todos unidos entre sí, formando lo que se conocen como buses. Abarcan el largo de toda la placa y en general se destinan a distribuir las líneas de alimentación. Además de los buses, tenemos las uniones de los orificios que forman nodos. Están pensados para que uno conecte los componentes directamente sobre esos orificios y además estas líneas, como se notan en la mitad del protoboard, están divididas por la mitad, pensando en que se puedan incluir en el prototipo circuitos integrados del tipo DIP. Los nodos se encuentran numerados para su identificación. En general los solemos llamar filas. También están numeradas las columnas. Al tener numerados las filas y las columnas, nosotros podemos identificar biunívocamente cada uno de los orificios de la placa. Esto para proyectos grandes, donde hay muchas interconexiones de muchos componentes, suele ser muy útil, dado que uno puede anotar sobre el circuito dibujado cada nodo donde está dentro del protoboard. Volviendo a la interfaz del laboratorio, veamos cómo podemos armar un circuito. Si se fijan en la zona de componentes, tenemos un símbolo más. Si hacemos clic en este símbolo, nos aparece una lista de componentes que están disponibles en el laboratorio. Tenemos una serie de resistencias de distintos valores, diodos, rectificadores y un diodo Zener, varios capacitores, uno electrolítico. Esto es un optoacoplador, un transistor, una inductancia y unos switch de apertura y cierre retrasados. Si queremos armar un circuito, basta con tomar un componente, hacerle clic y este se va a agregar en la zona de componentes. Pensemos que queremos conectar dos resistencias en serie de 1K, 1 kilo ohm. Entonces volvemos a hacer clic y tenemos las dos resistencias. Cerramos. Una vez que lo tenemos en la zona de componentes, podemos tomar cada una de las resistencias y colocarlas en los orificios del protoboard. Habíamos dicho que los protoboards estaban unidos por dentro, las filas, por ejemplo esta es la fila 11, con lo cual si queremos conectar las dos resistencias en serie, arrastramos la otra, de modo que una de sus patas esté también en la fila 11. Ahora este circuito nos interesa alimentarlo. Bueno, para eso tenemos los cables. Tenemos distintos colores de cable para poder trazar y por ejemplo podemos seleccionar uno, conectarlo al terminal positivo de la fuente de 6 voltios, un cable negro para el negativo o masa y ya tenemos un circuito, una fuente en serie con dos resistencias. Algunas cosas que podemos hacer con los componentes y con los cables en la interfaz web. Por ejemplo, si queremos eliminar un cable, lo podemos seleccionar y borrarlo. Lo mismo sucede con los componentes. Cuando borramos un componente, el mismo regresa a la zona de componentes, con lo cual si en algún momento lo queremos volver a utilizar, simplemente lo volvemos a arrastrar. Además, los componentes se pueden rotar. Al seleccionar un componente aparece este símbolo que nos permite rotarlo y por ejemplo usarlo de esta manera, en donde la fila 15 tiene todos sus orificios unidos y del otro lado también, pero al estar la división en el medio podemos conectar una serie de componentes de un lado o del otro. No tiene sentido que hagamos esto. Esto pone en cortocircuito las dos patas de la resistencia, con lo cual su diferencia de potencial es 0 y su corriente es 0 también. Además, si trazamos un cable, por ejemplo como estaba antes, y lo seleccionamos, vemos que aparecen tres círculos. Este nos permite mover un extremo del cable,
este otro, y este último nos permite mover el cuerpo del cable para que no estorbe en la visual.